Muy buenas noches, querida iglesia, queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo. Nuevamente día miércoles nos encontramos para estudiar la palabra de Dios. Y seguimos adelante en esta preciosa escritura que es la carta a los Gálatas. Y hemos comenzado en el estudio del capítulo 5, este capítulo que es magnífico, un capítulo extraordinario de la palabra de Dios. Y hoy nos toca ver el verso 13, esta conocida expresión de la palabra de Dios que nos dice de esta manera: a libertad fuimos llamados. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: llamados a vivir en libertad. Dice la versión TLA: Dios nos llamó a vivir libres. Y estamos estudiando este capítulo 5 de Gálatas bajo la perspectiva, bajo la sombra de este concepto. Cristo nos hizo libres, pero puso la administración de esa libertad en nuestras manos. Es muy fácil decir, soy libre en Cristo, ¿verdad? Lo difícil es poder decir, yo vivo libre en Cristo. Se hizo un experimento hace muchos años con un perro. Se le colocó una cadena a su collar y se lo ató en un poste, y durante muchos años el perro estuvo atado a ese poste, sin poder moverse más allá de lo que su cadena le permitía. Después de mucho tiempo, se le soltó la cadena del collar, y por varios días el perro no cruzó el límite que aquella cadena por tantos años le había limitado. Lo mismo pasó con los esclavos. Durante tantos años, personas que fueron esclavizadas, viviendo lo que ya todos, o por lo menos tenemos noción de lo que fue la esclavitud, pero un día fueron libertos. Un día su realidad cambió. Pero siguieron viviendo como esclavos, bajo la sombra de sus temores, bajo la impronta que sus amos habían grabado en sus espaldas mediante el látigo, bajo el dolor de las vejaciones a las que habían sido expuestos, bajo la deshumanización a la que durante tantos días habían sido sometidos. Ahora eran libres, pero en sus corazones seguían siendo esclavos. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque fueron transformados, pero no fueron renovados. Fueron transformados porque eran esclavos, ahora son libres, pero no fueron renovados, y por eso siguieron viviendo como esclavos. Y tuvo que pasar esa generación y venir una nueva generación, alzarse una nueva generación que, abriendo los ojos, observaron que había un futuro, un horizonte para cada uno de ellos. Y por esa renovación en el pensamiento, comenzaron a ser prósperos en sus vidas.
Pablo dice, fuimos llamados a vivir en libertad. Decíamos en el mensaje anterior, soy libre, pero pienso y actúo como si no lo fuese. Aquello en lo que soy débil, el enemigo de nuestras almas una y otra vez lo usa para poner límites a nuestras vidas. Lo usa para poner yugos en nuestras vidas, esclavizándonos, atándonos a un pecado el cual reiteramos, se hace reiterativo en nuestras vidas una y otra vez. Al final nos está sucediendo lo que al esclavo, ¿verdad? No estoy siendo efectivo en la renovación de mi pensamiento, tocante a esa situación que siempre termina esclavizándome. Efesios 4:23 dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa expresión, renovaos, que es la expresión annaneo, anna, recibir de arriba, neo, algo nuevo, fresco. O sea que renovarse, allí en Efesios 4:23, es recibir de lo alto, recibir del cielo, de las manos del Padre, algo nuevo, algo fresco, que hace posible que mi mente cambie, y cuando mi mente cambia, comienzan a cambiar un montón de cosas en nuestra vida. Mira lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Vos te vas a acordar de esta escritura. Dice, Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración y la renovación en el Espíritu. Cristo nos salva por su misericordia, por la renovación, paringenesia, comenzar de nuevo. Cristo nos salvó y nos dio un nuevo comienzo, pero lo hizo a través de la renovación en el Espíritu Santo. Si no hay renovación mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el recibir de arriba algo nuevo y fresco, entonces no hay regeneración. Y la regeneración, tocante a nuestro pecado, fue hecha una única vez cuando recibimos a Jesús. Pero la renovación es algo que debe ir día tras día generándose en nuestras vidas. Por eso muchas veces vemos personas que aún recibiendo a Cristo, habiendo sido regenerados, no están siendo renovados en sus vidas. Están allí. ¿Por qué? Porque siguen teniendo una misma actitud condicionante que no les permite avanzar en la vida. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir. Ese rescate está muy vinculado con la renovación. Y en la medida que yo voy renovándome, me voy despojando de aquella vana manera de vivir que durante tantos años fue alguien que generó autoridad sobre mi vida.
Mira, solo podremos vivir libres en Cristo si renuevo mi pensamiento y si cambio mi actitud. Alguien dirá, Marcos, recién estábamos hablando de renovar el pensamiento y ahora estamos colocando el concepto de actitud. Bueno, Efesios 4:8 dice la palabra de Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo cautivó, querido hermano, todo y cada una de aquellas cosas que me cautivan, cada una de aquellas cosas que siempre me están venciendo, cada una de aquellas cosas que siempre me inducen a volver a caer en el territorio de la derrota. Y la Biblia dice, Cristo ya lo cautivó y se lo llevó y ocupó ese vacío dándome dones, dándome regalos, porque dice la Escritura, dones a los hombres. Mirá, siendo libre en Cristo, habiendo sido regenerado por la sangre preciosa de Cristo, puedo seguir teniendo la misma actitud que tenía antes de subir al monte donde estaba la cruz. O puedo, con esta libertad con que Cristo me hizo libre, moverme y manejarme con aquellos regalos que provienen del cielo, los cuales Cristo te dio a vos y a mí y a cada uno de aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Alguno dirá, pero mira, la verdad es que lo intenté tantas veces y siempre fui derrotado. Como fue el número de mis intentos, fue el número de mis derrotas. Y claro, hay un concepto que está allí cuando Jesús habla con Marta y María. Jesús le dice, vos conoces la expresión, si crees verás la gloria de Dios. Cristo llevó cautiva la cautividad. Pero nosotros una y otra vez somos derrotados por la misma circunstancia, porque nos está faltando creer que Cristo realmente llevó cautivo eso que me presiona y que me condiciona y que me hace lamer el polvo de la derrota. Y cuando yo comienzo a creer que Cristo cautivó la cautividad y se la llevó, eso que me tenía engrilladas las manos y el alma y el corazón, entonces comenzaré a ver la gloria de Dios. Una gloria que Dios manifiesta glorificándose en tu victoria, en mi victoria y en la victoria que cada vez logramos por la obra y por la ayuda del Espíritu Santo frente a aquellas cosas que nos tenían en esclavitud. Así que el primer paso es renovarte en tu cabeza, en tu mente. El segundo paso es cambiar de actitud frente a la debilidad. Y el tercer paso es creer, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Regreso a Gálatas capítulo 5 y verso 13. A libertad fuisteis llamados. Lucas capítulo 4. En el verso 18, la expresión conocida por cada uno de nosotros y nos encanta escucharla, dice, me envió para pregonar libertad a los cautivos y poner libertad a los oprimidos. Y decía, qué lindo es escuchar esto. Cada vez que lo recordamos, cada vez que alguien
del púlpito nos trae a la memoria este pasaje de la Biblia, realmente nos maravillamos. Y nos hace tanto bien. Pero mucho mejor es como comienza el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas. El Señor desenrolla el libro de Isaías y comienza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y queridos, es tiempo de que vos y yo sigamos el ejemplo de las pisadas del Maestro y volvamos a desenrollar el libro de Isaías y volvemos a leer en Lucas capítulo 4 y verso 18 que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre vos. Y Dios nos envió para pregonar libertad a los cautivos y libertar a los oprimidos. Y como dice la Escritura, siempre es aconsejable empezar por casa, por la casa de Dios, dice el mismo apóstol que escribió el libro a los Gálatas. Juan capítulo 11, verso 44. Está Jesús frente a aquel lugar donde la muerte tenía cautivo a su amigo. El Señor se para y grita, Lázaro, afuera. Y aquel que había estado cautivo por el lazo de la muerte, por la cadena de la muerte, salió atado de manos y pies. Y el Señor le dice a algunos que estaban cerca con él, quítenle las ataduras y prepárenle de comer. Ahora el Señor hizo lo que nadie podía hacer. Da vida. Pero se valió de aquellos que eran sus siervos, que estaban con él en el ministerio, para liberar a Lázaro de sus ataduras y a otros para que le preparasen comida para que Lázaro comiese. Cristo nos hizo libres. No me voy a cansar de repetir este concepto. Pero nosotros tenemos que dejarnos ayudar por aquellos que son siervos de Cristo. Cristo nos hizo libres, pero nosotros tenemos que dejar ayudarnos por aquellos que son siervos de Cristo, para que nos desaten las manos, para que nos desaten y liberen nuestros pies y para que nos den de comer. Porque cuando seas verdaderamente libre, vos vas a tener que desatarle las manos, vas a tener que liberarle los pies, o quizás les tengas que preparar a alguien que estuvo comida, a alguien que estuvo cautivo. No te olvides que tu experiencia de hoy será tu testimonio de mañana. Y esto es una verdad irrefutable. Hoy tenemos esa oportunidad. La oportunidad de alzar los ojos al cielo y recibir algo fresco, algo nuevo de las manos bondadosas del Padre. Tenemos la oportunidad, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y tenemos la oportunidad de dejar de ser autosuficientes y permitir que otros nos ayuden, que otros puedan hacer la tarea para la que fueron enviados, para que un día vos también, como yo, podamos hacer la tarea que Dios puso para cada uno de nosotros. Miren, Jesús dio el ejemplo.
El camino fue largo y el Señor tiene sed. Y se acerca al pozo de Samaria. Tan solo hubiese dicho una palabra y el agua hubiese brotado de la tierra. Sin embargo, se sentó al lado del pozo a esperar. Y llega aquella mujer samaritana. Y la expresión del maestro fue: mujer, dame de beber. Y aquella mujer tomó su cántaro y sacó agua para el maestro. Está Elías, el profeta. Qué hombre magnífico Elías. Oró y descendió fuego del cielo y consumió toda la ofrenda. Oró y no llovió. 3 años y medio después oró y llovió. Pero un día entra a una ciudad y le tiene que pedir a una mujer muy carente, muy limitada en sus recursos, y le tuvo que decir: mujer, prepárame una torta cocida bajo las cenizas. Ya hemos hablado de los pasos 1, del paso 2, del paso 3, pero es esencial, palabra que está de moda hoy, ¿no? Es esencial humillarnos delante de la presencia de Dios, reconocer que somos necesitados, que somos personas limitadas en nuestros recursos. Necesitamos dejar nuestra autosuficiencia a un costado. Esa autosuficiencia que una y otra vez me dejó derrotado en la vida. Y reconocer delante de Dios y delante de aquellos que son siervos de Dios, que somos vulnerables. Vulnerables. Todos tenemos necesidad en algo y de algo. Y Dios tiene absolutamente todos los recursos para suplir nuestras necesidades. ¿Cuándo soy verdaderamente libre de algo? Alguien escribió: cuando no tengo necesidad de volver a visitarlo. Hermano, recordá que cada vez que vencemos, tenemos autoridad sobre aquello que hemos vencido. Y nuestro adversario, el diablo, lo sabe. Y por eso el mundo espiritual te respeta y nos respeta. Iglesia, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque libertad también es experimentar. Que Dios esté bendiciendo tu vida y la vida de tus queridos, y que la gloria de todo lo que estuvimos estudiando sea para nuestro Señor. Dios te bendiga.